La mensajera le pide perdón a la vizcondesa, pero le dice que es la verdad. Él está muerto. Con gran pesar le empieza a contar con detalle lo ocurrido. Todo el poder estaba concentrado en la pared exterior del frente, pero el rumbo cambió repentinamente y los bárbaros entraron por ambos lados al mismo tiempo. Los refuerzos no pudieron llegar al puesto donde Dietrich estaba haciendo guardia él solo. Cuando Sir Wilhelm se enteró de la noticia, rápidamente se deshizo de los bárbaros que tenía delante y trató de ir con Sir Dietrich. Sin embargo, en el campo de batalla se encontraba el gran jefe de los bárbaros, el cual era un gran cacique. Debido a eso, la batalla fue más larga de lo que imaginaron y fue recién después del amanecer cuando la cabeza del gran cacique fue cortada por el hacha de Sir Wilhelm. Rein está totalmente afectada, casi al punto de desvanecerse, mientras que la mensajera le menciona que cuando el imperio finalmente logró poner fin a la guerra con los bárbaros, la vida de Dietrich, que luchaba solo en su puesto, también terminó. El dolor de Reinhard en estos momentos es inexplicable. Ella no puede sostenerse tras la pérdida de Dietrich y piensa en que cuando le sonrió a la carta esta tarde, Dietrich, quien le escribió, ya estaba muerto. Desde hace una semana ella se reía y disfrutaba de la carta de un muerto. Rein cae desconsolada al piso, ya que quien solía acompañarla en su infancia, escuchando juntos a su padre en la misma cama, su amigo y su primer amor, se había ido para siempre. Ahora ella es la única que queda de aquellos recuerdos. Reinhard cree que todo esto es su culpa, ya que Dietrich vino hasta Luden solo por ella. En casi 2 semanas, los soldados reclutados de Luden vuelven a su hogar luego de la guerra y juntos con ellos también llega Wilhelm con el ataúd de Dietrich. Los residentes, al ver al fornido guerrero que va junto al ataúd, susurran preguntándose si acaso ese hombre es el pequeño niño que cuidaba la vizcondesa. Otros pobladores dicen que definitivamente es él, pero ahora da miedo y unos tantos mencionan que durante estos 3 años él fue un caballero que no tuvo piedad contra los bárbaros. Además, los pobladores impactados se dan cuenta que entonces el cuerpo que viene en ese ataúd pertenece a Sir Dietrich. En ese momento Wilhelm queda congelado al ver que al frente suyo estará Reinhard, la mujer en la cual había pensado en estos 3 años. Sin embargo, Rian corre pasando por al lado de Wilhelm ignorándolo. Will queda totalmente sorprendido mientras que Rin, muy desesperada, abre el ataúd pero se percata que Dietrich no está ahí. Esto es porque ni siquiera lograron encontrar su cuerpo. Reinhard cae al suelo sin poder aguantar las lágrimas, pero al escuchar los murmullos de los residentes se dice a sí misma que no puede comportarse así en este momento, así que elevando la voz felicita a todos por su regreso luego de la larga guerra, diciéndole a los soldados que recibirán una compensación justa por sus méritos y también les proporcionará cultivos de forma gratuita durante 10 años. Rein, mientras aprieta los dientes del dolor que siente en este momento, menciona que ha preparado un banquete de bienvenida, así que les pide a todos que coman y beban hasta saciarse. Luego de aquellas palabras todos en Luden estaban felices, la larga guerra había terminado y eso era motivo de celebración. Excepto para 2 personas que miran imperturbables un ataúd vacío. Llegó el día del entierro de Dietrich, donde se encuentran Rein con el hermano de Dietrich, juntos en la tumba de su hermano. Él menciona que Dietrich murió con honores como un caballero de Luden, por lo cual merece ser enterrado en Luden. Cuando encuentren su cuerpo, Baden con mucha tristeza le dice a Reinhard que Dietrich la eligió a ella y esto es solo el resultado de esa elección. Reinhard está completamente agotada con todo esto, los preparativos posguerra, arreglos funerarios, la visita del hermano de Dietrich y por alguna razón el Lord de Rienya también vino. Debido a todas estas responsabilidades agotadoras, Reinhard aún no ha podido saludar a Wilhelm.
Él estuvo casi 3 años luchando por ella en un lugar que ni siquiera conocía y ella hizo algo que no debió haber hecho, por lo que Reinhardt, arrepentida, decide ir a ver a Wilhelm. Pero primero debe cambiarse de ropa. En ese momento alguien golpea la puerta. Rein, dando por hecho de que se trata de Sarah, le dice que pase, mientras que ella le menciona a Sarah que la perdone, pero ni siquiera tiene la fuerza para levantar una mano en este momento, así que le pide a Sarah que por favor la ayude a cambiarse de ropa. Sin embargo, quien estaba en la habitación es Wilhelm, el cual acata la petición de Rein y la ayuda a bajarle el broche, preguntándole a Rein: ¿está bien así? ¿O lo bajo más? Reinhard se sorprende al ver que es Wilhelm, y se levanta inmediatamente. Aquel niño que salvó su vida ya no puede llamarlo de la misma manera, ya que ahora frente a ella tiene a un hombretón, o quizás algo más parecido a una bestia salvaje. Rein le dice a Will que no sabía que era él, pero de todas maneras lo invita a sentarse al lado suyo. Reinhardt, al momento de hacerle un lado en la cama a Will para que se sentara, uno de sus pies se resbala debido a que su zapato aún está mojado, pero de todas maneras Will alcanza a atraparla. Al sentir el cuerpo de Will, Rein queda sorprendida preguntándose en qué momento creció tanto. En el pasado era un niño delgado y desnutrido, pero ahora es totalmente diferente. Ella, mientras está entre los brazos de Will, aprovecha el momento para pedirle perdón. La chica sabe que Will aguardó junto al ataúd vacío de Dietrich durante 3 días, además que el caballero también fue su mentor y pasó el suficiente tiempo para crear un vínculo, por lo que le dice al chico que, como ella, esta debe ser la primera vez que él se separa de Dietrich. Ella no se atrevió a aparecer en la tumba de Dietrich durante esos 3 días y le pide perdón a Will. Ella pensó que estaría preparada para eso, pero al ver el ataúd le dolió hasta lo más profundo de su corazón. Además, le dice a Will que ella lo ignoró y no debió hacer eso. Wilhelm le dice a Rein que está bien y mientras hace que su abrazo sea aún más cálido. Le pide que por favor se sienta feliz porque al menos él está sano y salvo. Mientras Wilhelm acaricia a Reinhard, ella le da la bienvenida de vuelta, diciéndole que se alegra de que haya vuelto. Will le dice que le extrañó y la chica le comenta que también lo extrañó. Pero Wilhelm, llevando a Rein aún más cerca de él, le dice: yo te extrañé todas las largas noches en ese campo de batalla, solo podía pensar en ti, realmente, solo en ti y en nadie más. Al día siguiente del funeral de Dietrich, el Lord de Glenia llamado Perna Glenia se encuentra haciéndole una oferta a Reinhard de 100.000 elans para que le dé a Wilhelm. El territorio de Glenia fue donde se desarrolló la guerra contra los bárbaros. Rein, que se preguntaba el por qué el Lord de Glenia estuvo merodeando en Luden, incluso después de que terminó el funeral. Ahora sabe la razón de su visita. Reinhard le pregunta a Perna: ¿por qué crees que te daría a Wilhelm? El Lord, sorprendido tras pensar que Reinhard cedería fácilmente, le menciona que con 100.000 elans, Luden podría mantenerse durante 10 años. Reinhardt, al ver que el Lord de Glenia parece estar subestimándola, le dice que aunque ahora es la señora de Luden, le pide que no olvide sus anteriores títulos. La ex marquesa de Linke y es princesa heredera del imperio de Alans. Reinhard está al tanto de que el marqués de Glenia intentó convencer a Wilhelm que se pusiera bajo su mando en la guerra, pero dado que esa propuesta falló, ahora están intentando comprar a Wilhelm directamente a su dueña, pero por supuesto, Reinhardt rechazará cualquier oferta por Will. Reinhardt le dice a Perna que es vergonzoso ofrecer solo 100.000 alabes por un caballero que cortó la cabeza de un gran jefe bárbaro cacique cuando este apenas no llega ni a los 20 años de edad. El Lord de Glenia sabe que tiene razón. Le pide disculpas por su oferta inicial, a cambio dice que aumentará por 5 esa cifra. Sin embargo, Reinhard rechaza la oferta rápidamente, asegurando que Wilhelm no está a la venta ni tampoco puede alquilarlo. Esto provoca el enfado de Perna, el cual le dice a la vizcondesa que Luden ni siquiera tiene a Wilhelm al mando. No importa cuánto haya aumentado la población, tan solo hay 42 soldados, definitivamente menospreciando al territorio de Reinhard. Él le menciona que un caballero competente como Wilhelm no debe conformarse con ser el líder de los soldados de un pueblo olvidado. Perna, intentando convencer a Wilhelm de que se una a su ejército, le ofrece 5.000 elans adicionales al año. También le dará a su hermana, la cual es muy hermosa. Rein queda muy sorprendida al saber que el Lord quiere que Wilhelm no solo sea su caballero, sino que también quiere hacerlo parte de su familia como su yerno. Rein, un poco asustada y enojada, mira a Will para hacerle una pregunta, pero antes de que Rein hablara,
Willem le dice al Lord de Glenia que no está interesado en su propuesta, ya que a excepción de Rain, nadie más le interesa. Perna de Glenia, al no poder convencer a Reynard ni a Wilhelm, se marcha de Luden con una fracasada misión en sus hombros. Reynard le menciona a Will que debió ser difícil para él ser guiado por un hombre tan desorganizado en la guerra, pero Will le dice que el Lord de Glenia era bastante popular en el campo de batalla. Reynard le pregunta a Wilhelm, ¿qué hay sobre ti, ya que siendo tan guapo, seguramente fuiste muy popular entre las reclutas mujeres, ¿no? Will, muy sonrojado, le dice a Reynard que él no era popular, pero Reinhardt le dice a Will que es un mentiroso. En ese momento Rein le acaricia el cabello a Will mencionando que está muy largo y debería cortárselo ya que sus ojos podrían lastimarse. Pero en ese instante Will agarra la mano a Reynard y le menciona que durante estos 3 años él estuvo pensando solo en lo que ella le dijo. Ella le pidió que regresara con vida, así pues él repitió esas palabras sin cesar durante cada batalla. Rein felicita a Will diciéndole que ha hecho muy bien y está muy feliz de que haya vuelto. Pero Will, llevando la mano de Rein hacia su rostro, le dice que siempre volverá con vida hasta donde esté ella, por tanto le pide a Reynard que le dé una recompensa por haber ido a la guerra a luchar por ella. Sorprendida, le pregunta a Will qué es lo que quiere como premio. Will, sonriendo, le dice que aún está pensándolo, besándole la mano, le menciona que se lo dirá más tarde. Al día siguiente, en el calor de la hoguera, Perna se encuentra junto a Arsène Sturgal, quien es un diputado de Glenia muy enojado, mencionando que su padre, el marqués de Glenia, lo matará cuando se entere de que no pudo convencer a Wilhelm de unirse a ellos. Él sabía que estaba loco, pero al oír que el chico le dijo que a excepción de Reynard, nadie más le interesaba, definitivamente confirma que está demasiado loco. Cuando Willem cortó la cabeza del gran jefe, todos estaban entusiasmados, pero el marqués de Glenia solo pudo quedarse inmóvil. Perna le cuenta a Olsen que la guerra contra los bárbaros no es más que un evento anual de primavera donde los bárbaros del norte descienden sobre Glenia. En otras palabras, no es tan perjudicial para ambas partes, ya que durante aproximadamente un mes los bárbaros protestan por comida. El territorio de Glenia acostumbra a entregar 1 o 2 almacenes de alimentos y los bárbaros desaparecían sin causar problemas y los reclutas se evitaban de luchar innecesariamente. Sin embargo, esta guerra fue totalmente diferente por culpa de ese chico. Cuando Perna fue a visitar a Wilhelm en el reclutamiento, él le preguntó si era él el caballero que mató al hijo del gran jefe. Cuando Wilhelm le respondió que sí, Perna le preguntó si acaso no le dijeron que debía capturarlo vivo. Wilhelm nuevamente le responde con un frío sí. Perna, muy molesto, le preguntó si eso es todo lo que dirá, mencionando la importancia de tomar rehenes de alto valor durante una guerra, y a él se le ocurre matarlo como si nada. Wilhelm, con una mirada muy fría, le dijo al Lord de Glenia que él mató al sujeto porque tocó su espada. Ese bastardo asqueroso robó su espada y estaba refunfuñando diciendo que el general conocía su valor. Mantenerlo vivo era mucho más vergonzoso. Perna, ahora que lo piensa, reconoce que aquella espada es la del marqués de Linke, pero realmente no sabe cómo este chico, que es un caballero muy peligroso, se ganó la confianza de Reynard, la cual es vista como un desecho expulsado del imperio de Alans. Perna no puede creer que su padre esté tan desesperado por él. Olsen le pregunta a Perna, ¿qué es lo que hará ahora? El Lord le dice que no lo sabe. Tal vez debería llevar un retrato de su hermana e intentarlo de nuevo. Olsen, un poco agotado, le dice a su Lord que no conseguirán nada con eso. Perna, molesto, le pregunta a Olsen, ¿qué debe hacer entonces? Pero en ese momento ven a un hombre galopar entre la oscuridad, preguntándose quién se acerca, pero sus rostros se desfiguran cuando ven que se trata de Willem. Algunas personas cambian en el campo de batalla, viendo innumerables cadáveres aparecer, convirtiéndose en personas insensibles. Un soldado le preguntó a su compañero si escuchó que el príncipe heredero se ha vuelto a casar, a lo cual su compañero le responde que sí lo había oído. El soldado menciona que en la capital se repartieron flores y pan durante 3 días, hubo un gran alboroto, mientras que ellos han estado sufriendo por varios meses aquí. Un recluta pregunta, ¿la nueva princesa heredera es hermosa? Sus compañeros entre risas le dicen que claro que es hermosa, aunque la antigua princesa también lo era, y terminó pateándole el trasero al príncipe. Los chicos no paraban de reír, mientras que uno menciona que él escuchó que la antigua princesa realmente apuñaló al príncipe en la pierna cuando hablaron del divorcio.
Su compañero dijo que era una cara bonita y ya que no es virgen, ella podría aferrarse a cualquier tipo. Ahora, su compañero dice que eso es verdad, incluso él podría ser candidato. Otro animado menciona que mujeres así hacen ruidos deliciosos en la cama. Repentinamente, Wilhelm atraviesa la garganta del soldado con el frío metal de su espada. Los reclutas reunidos empiezan a temblar, preguntándole a Wilhelm, ¿qué demonios hemos hecho? Pero Will le corta la garganta a otro soldado, a otro, y a todos los que estaban hablando mal en ese momento. Dietrich agarra a Wilhelm, diciéndole que se detenga, que se ha vuelto realmente loco. Mientras Will parece no reaccionar como si de un instinto animal se tratara. Dietrich le pregunta si está consciente de lo que está haciendo, diciéndole que esos soldados son sus compañeros, pero Wilhelm menciona que todos ellos fueron condenados a muerte por blasfemar contra la familia imperial. En el presente, Olsen menciona que la guerra no cambió a ese bastardo de Wilhelm, definitivamente él ya estaba loco desde antes. Mientras Perna habla con Wilhelm, se puede ver un cambio radical en su rostro y luego de eso, él le informa de manera muy angustiada a Olsen que volverán a Glenia ahora mismo. Olsen se sorprende, pero Perna le pide que no diga nada y que solo lo siga. Entonces ambos hombres vuelven rápidamente a su territorio, mientras que la sombría mirada de Wilhelm no da pistas de su actuar. A la mañana siguiente, Reinhard se encuentra despertando luego de un largo y reponedor sueño. En ese momento Rein se percata que al lado suyo hay un pan. Esto le recuerda a los tiempos cuando Will entraba a su habitación sin que ella se enterara y le traía pan para desayunar. Reinhard le preguntaba al chico si entrará y saldrá de la misma manera de la habitación de su vizcondesa cuando sea grande y sin ni siquiera llamar a la puerta. Reinhard se pone muy feliz al recordar esto y menciona que Dietrich debería enseñarle a Will a comportarse con las mujeres en lugar de pelear, pero inmediatamente recuerda de que Dietrich ya no está aquí. Esto pone muy triste a Rein, la cual murmura que nuevamente Mitchell Allan se llevó a otra persona de su vida. Ella debió apuñalarlo correctamente, tan solo si ella pudiera tener otra oportunidad, pero en ese momento Willem le pregunta, ¿a qué se refiere con otra oportunidad? Rein le pregunta a Will, ¿qué está haciendo ahí? Wilhelm le dice que se iba a ir, pero justo ella despertó. Will acercándose a Rein le toma la mano y se la besa, diciéndole que espera que haya dormido bien. La chica se sonroja mientras que Will le pregunta si de casualidad le gustaría tener más territorios. Reinhardt le dice que no hay persona que odie algo como eso, preguntándole el por qué me preguntas eso. Will sonriendo le dice que entonces le dará un nuevo territorio. Rein realmente no pensó mucho en eso en ese entonces porque ella pensó que solo era una broma como las que acostumbra a hacer un niño con sus padres. Entonces Reinhard en tono de broma le dice a Will que ya se verá si lo que dice es cierto, pero cambiando de tema, Wilhelm invita a Reinhard a caminar un rato. Rein sabe que el tiempo es bueno y a esta hora tiene un tiempo libre, así que le dice a Will que está bien, pero en ese momento una mujer llega muy desesperada a la habitación de Reinhard, avisándole a la señora que algo está pasando afuera. Reinhard con mucha prisa sigue a la mujer, la cual le dice que es ahí. Al ver lo que sucede, Rein queda completamente desconcertada ya que un ejército de soldados de alta categoría están justo en la entrada de Luden. Sin embargo, Wilhelm le dice a Reinhard que los trajo él. Reinhard aún más desconcertada le pregunta a Will qué está diciendo. Wilhelm contesta que él le prometió un territorio ya que ella dijo que le gustaría. La noche anterior, cuando fue a encontrarse con Perna, él le mencionó al Lord que está aquí para hacer un trato, pidiéndole por favor que le preste el ejército de Glenia. Perna quedó extrañado cuando Will le mencionó que quería hacer un trato, ya que él pensó que Wilhelm iba a ir a Glenia a escondidas. Sin embargo, Wilhelm le dijo que ahora que los bárbaros del norte han desaparecido, el marqués de Glenia debe estar pensando qué hacer con los 10.000 soldados que ha reunido bajo el pretexto de la guerra. El emperador seguramente intentará debilitar a Glenia por cualquier medio a partir de ahora, antes de que se vuelvan un territorio de amenaza para el imperio. No sería una novedad que el emperador diera la orden de dispersar a los soldados de Glenia como mínimo, por lo que él preferiría primero vencer a la familia imperial y luego independizar a Glenia. Al escuchar esto,
Olsen le pregunta de manera muy alterada a Will si acaso está proponiendo una declaración de rebelión y le pide que no trate de corromper a gente leal al imperio. Mientras tanto, Perna le pregunta a Wilhelm si Dietrich le enseñó eso, pero Will le dice que no. Su maestro era un buen tipo, así que nunca pensaría en la traición, y Perna le pregunta que entonces él piensa en arrastrar a los soldados de Glenia a una guerra territorial. Wilhelm le dice que sí y le dará todas las tierras del noreste a la señora de Luden. Mientras Olsen está temblando de miedo, Perna le dice a Wilhelm que debe estar bromeando, ya que él no puede confiar en nada para apoyarlo con el ejército de su tierra. Wilhelm menciona que ahora puede ver por qué el apodo del Lord de Glenia es el zorro. Es porque no tiene agallas. Perna le pregunta a Will si acaso él cree que esto se trata de agallas y Wilhelm directamente le dice que sí, mencionando que si tienen éxito, tanto Glenia como Luden se convertirán en los territorios más poderosos del imperio. Will le dice a Perna que él es el lord de un vasto territorio en el noreste, pero aún así sigue dudando. Perna sabe que lo que dice Wilhelm no son solo tonterías, ya que debajo de Luden está el territorio de Orient, el cual tiene la tierra más rica del este. Si Luden y Orient se unen, definitivamente serán una gran amenaza para los territorios aledaños, ya que a diferencia del marqués de Linke que favorecía a la familia imperial, su hija tiene una fuerte antipatía hacia la misma. Si Reinhard se convierte en la Gran Lady del Norte y si Glenia ayuda en el proceso, definitivamente tendrán a un gran aliado de su lado, además de convertir a Glenia en un territorio poderoso e independiente, por lo que Perna le dice a Wilhelm que juntos obtendrán el doble de poder para enfrentar al emperador. Wilhelm le dice que está bien, cuando el imperio le declare la guerra a la rebelión ya será demasiado tarde. Wilhelm le dice algo a Perna que le provoca un sobresalto al Lord de Glenia, el cual le dice con mucho apuro a su acompañante que deben volver a Glenia. Ahora mismo en el presente, Wilhelm le pregunta a Reinhard si acaso no está contenta. Rein, muy alterada, le dice que no tienen dinero suficiente para alimentar a tantos soldados, pero Will menciona que ella dijo que le gustaba la idea de expandir el territorio. Reinhard se enoja aún más y le grita a Wilhelm que estos no son territorios, son personas. Wilhelm le pone un abrigo a Reinhard intentando tranquilizarla, le dice que él sabe que no confía tanto en él como en Dietrich, está seguro de que si Dietrich hubiera traído estos soldados, ella hubiese estado gritando de alegría. Reinhard, a pesar de conocer y tenerle tanto cariño a Wilhelm, siente una sensación extraña y aterradora como la primera vez que lo vio. Reinhard le dice a Will que lo que él dice es un malentendido, pero Wilhelm le dice que está bien. Es inútil hablar de su maestro ahora, ya que él no está aquí. Will dice a Rein que él no conoce detalladamente todas sus penas y tampoco su ira. Pero hay algo que puede compartir con ella, ya que Michael Alans les arrebató a Dietrich tanto a ella como a él. Wilhelm arrodillándose le menciona a Reinhard que este odio ya no es solo de ella, así que hasta el más pequeño de sus rencores ella puede compartirlo con él. Esto es algo que hizo para devolverle lo que es suyo, y este es solo el comienzo. Reinhard se da cuenta que aquel niño inocente que alguna vez fue Wilhelm no sabía lo que estaba pasando, sin embargo, este chico creció observando sus emociones y deseos. Rein, apartando su mano de las de Wilhelm, le dice a Will que ella nunca le ha pedido que hiciera esto. Ella tiene que recuperar lo que le pertenece por su cuenta, es algo que debe hacer sola. En ese momento Wilhelm le dice que sin embargo, ella quería hacer eso a través de él. Reinhard se sorprende, le dice a Wilhelm que se equivoca, pero Will le menciona que él lo sabe, sabe que ella tenía la intención de usarlo para su venganza de todas formas. Entonces no importa lo que él haga, ya que es todo gracias a ella y la forma en la que lo crió. Wilhelm, sosteniendo nuevamente la mano de Reinhard, le menciona que todo esto es por ella, él será el trueno y el relámpago de la tormenta. ¿Qué es ella en esta comparación? La tormenta tiene un destino y su propio camino, pero el trueno y el relámpago solo la siguen, no tienen voluntad. Él solo está abriendo paso por el camino para que ella pueda avanzar y espera que el camino que preparó sea de su agrado. Ese verano, cuando Luden declaró la guerra territorial, todos se rieron. La gente de otros territorios en tono de burla mencionaban que los bastardos de Luden finalmente se volvieron locos.
Fue porque lo que Reynard presentó como su caballero fue a un solo plebeyo de 20 años. Cuando Nadallin se rindió de manera voluntaria a Lúden, todos hablaron de la decisión del Lord Nadallin, diciendo que era un cobarde, que su marquesado había perdido todo su orgullo. Sin embargo, cuando el vasto y rico territorio de Denmaril perdió la batalla territorial y también se rindió ante Lúden, nadie se atrevió a reírse más. Ni el emperador ni el príncipe heredero de Alans participaron en la guerra debido a que no afectaba la recaudación de impuestos de la familia imperial. Pero antes de que la familia imperial lo notara, la expansión del territorio había aumentado sin precedentes, provocando que antes del invierno de este año, Lúden obtuviera 6 territorios. Los soldados, aprovechando el impulso, marcharon hacia el territorio sin dudarlo. El número de soldados, que empezó siendo 1000, rápidamente se convirtió en 2000. Fue en un instante que se corrió la noticia de que el marqués de Glenia se había aliado con Lúden. Los señores de varios territorios expresaron desaprobación, pero ya era demasiado tarde. Desde el oriente al este y desde Delmaril a Pala, todos los que reinaban como poderosos lores se arrodillaron. El caballero de Lúden, que era conocido como el perro rabioso, luego su apodo cambió a el trueno de Lúden. Los territorios que generaban la mayor cantidad de impuestos estaban a punto de convertirse en los dominios de Rein. Mientras tanto, en la capital, una junta extraordinaria se lleva a cabo, en donde la mayoría de los involucrados han dado su opinión e ideas para afrontar la gran rebelión. Cuando es el turno del príncipe heredero, este menciona que deben cancelar la orden de disolución de soldados dada al marqués de Glenia, ya que de esta manera podrían hacer que el marqués de Glenia reúna a más soldados y controle el territorio de Lúden. Sin embargo, el emperador le dice a su hijo que la mitad de los soldados dispersados de Glenia fueron enviados a Lúden. Entonces le pregunta el príncipe, ¿qué está queriendo decir con eso? Michael menciona que los soldados deben ser personas leales y regresarán corriendo si son llamados por el marqués. Los nobles presentes en la sala no pueden creer lo necio que es el príncipe. Su padre le grita preguntándole si de verdad no entiende lo que significa que el marqués de Glenia enviara a los soldados con Lúden. Claramente era una alianza. A cambio, si disolvemos la orden de dispersar el ejército y permitimos que el marqués reúna a los soldados enviados a Lúden y otros territorios, él no los traerá al imperio, los reunirá y aumentará su poder. Michael ve que su padre está muy alterado, sin embargo el chico no le da mucha importancia y sigue pensando sin entender bien la situación, mientras que el emperador siente que se está volviendo loco ya que no puede creer que su único hijo sea un completo inútil. Él no pudo ver la situación. No sabe discernir en los asuntos políticos. Es más, para empezar fue él el que provocó todo esto, ya que si tan solo hubiera ido a la guerra como le correspondía, nada de esto estaría pasando. Un consejero imperial le dijo que Michael sería una carga con la pierna lastimada y su poco cerebro, además que a él solo le interesa su bienestar, pero el emperador sabe que la familia Alanques no solo debe estar a cargo de su imperio, sino que deben gobernar en todo el país. En ese momento, un noble le dice a su majestad que la Lady de Lúden ha obtenido una serie de victoriosas batallas tras conseguir a un excelente caballero, y este caballero fue instruido por el segundo hijo de la familia, Ernest. El emperador le pregunta al noble, ¿qué hay con eso? El noble le dice que aquel caballero aún no ha declarado oficialmente su juramento. Para que una persona se convierta oficialmente en caballero, debe hacer un juramento, de lo contrario se considera un pecado. Aunque es muy popular que una persona que no sea caballero sea nombrado como tal solo para participar en la guerra. Sin embargo, ninguna de estas personas ha recibido algún tipo de castigo, eso es porque todos han muerto en el campo de batalla. Antes de recibirlo, el noble le dice que este caballero es un pecador, entonces el emperador le pide que lo mande a llamar a la capital y le pregunte directamente por su pecado. Mi gente, este capítulo ha sido muy triste para mí con la muerte de mi amado Dietrich. Pondré mi corazoncito de despedida como homenaje en comentarios. Os animo a que me contéis qué tal os ha parecido la historia hasta ahora. Gracias. ¿Te gustó la historia? Darle like y déjamelo saber en comentarios con un corazoncito. Gracias, hasta la próxima.